Pues el tema de hoy, que lo habréis visto en el cartel, que trata, bueno, pues de dos conceptos más o menos relacionados entre sí, que son la robotización y el empleo. Son dos elementos, ni qué decir, súper importantes a la hora de hablar de la realidad de los fenómenos económicos a los que nos enfrentamos recientemente. Por un lado, unas tasas de desempleo estructuralmente muy superiores a las de otros años y a las de nuestros vecinos, hablando de países, y por otro lado un fenómeno que no es nuevo, pero que sí coge otro cariz, que sería el de esa robotización, que no es ni más ni menos que la intensificación de los mecanismos de mecanización y de automatización que se han ido implementando durante muchas décadas, ¿no? Pero que ahora, con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, de la informática, vemos que cogen una nueva forma a la que muchos se han querido referir como una nueva economía en la que los robots acabarán trabajando por nosotros y dejándonos, por así decirlo, sin empleo, ¿no? Todo eso está evidentemente relacionado con los fenómenos políticos y económicos que hay detrás, pero como a todos no nos podemos referir, al menos no en esta exposición, que pretendo que no sea muy larga, pues me voy a centrar en estos dos elementos concretos, por supuesto interrelacionándolos con otros factores, ¿no? Entonces yo, hecha esa presentación, pasaría a hablar de la robotización en primer lugar. Y es que seguro que vosotros y vosotras habéis escuchado o incluso compartido, interiorizado, que supone una amenaza esta nueva etapa de robotización, de mecanización de los procesos productivos sobre el empleo, ¿no? Todos nosotros hemos visto, y además muy lógico y muy intuitivo, ver cómo en una empresa en particular, en el momento en el que se incorpora una máquina, un robot, que hace el mismo trabajo que estaba haciendo antes una persona, pues acaba perdiendo el empleo, ¿no? O sea, ejemplos paradigmáticos pueden ser los de una caja registradora en un supermercado. Vemos que antes, donde había una persona pasando los productos y cobrándolo, ahora ya hay muchos supermercados, por cierto, impulsado últimamente por Amazon, que es muy raro, que no la vincularíamos nunca a esa empresa con servicios de supermercado, pero en las que hay cajas automáticas, ¿no? Y tú simplemente entrando, hoy día en muchos supermercados puedes simplemente pasar tú de forma voluntaria esos productos, y ahora el nuevo adelanto que está impulsado por Amazon es que tú entras y simplemente por entrar pues ya te está a través de una aplicación informática viendo qué cosas son las que te llevan, y entonces te cobran a tu cuenta bancaria de una forma automática. Para eso no se necesita ninguna persona, y eso nosotros lo identificamos claramente como destrucción de empleo, ¿no? Otro ejemplo paradigmático y cercano a nosotros es el de las gasolineras, ¿no? Donde antes había una persona ahí que se acercaba a ayudarnos a cargar, a rellenar nuestro depósito de gasolina. Ahora vemos que lo tenemos que hacer nosotros, ya eso no es ni automatización, ¿no? Pero evidentemente se apoya en elementos de ese proceso y lo vinculamos inmediatamente con destrucción de puestos de trabajo. Y ahora otra cosa que está muy de moda, sobre todo con el conflicto en el mundo del transporte colectivo, taxi, Uber, Cabify, es que la nueva etapa va a ser que los coches se van a conducir de forma automática, y entonces ni siquiera los conductores van a tener posibilidad de tener un puesto de trabajo. Evidentemente esto nos llama mucho la atención, nos sorprende, nos alarma, porque decimos, oye, pues a ver si va a ser verdad que nos enfrentamos a un futuro en el que no va a haber apenas empleo, o al menos va a haber mucho menos empleo que había antes, ¿no? Esa es, como digo, la sensación inmediata que tenemos, la de a bote pronto, la de intuitiva, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá, ir más allá y estar detrás de toda esa reflexión y poder percibir algunos elementos y algunos fenómenos que no son tan fácilmente percibibles, ¿no? El primero de ellos es entender que estos fenómenos no son nuevos. O sea, ya en el siglo XVIII había un movimiento conocido como, ¿cómo eran los movimientos? Ludismo. Exacto, los ludistas, perdón, que eran pues todas aquellas personas que identificaban que su pérdida de puesto de trabajo tenía que ver con que se estaban automatizando y mecanizando, pues en ese momento los telares mecánicos, y entonces por lo tanto
la pérdida de puestos de trabajo se debía a la incorporación de máquinas al proceso productivo, ¿no? La reacción inmediata fue crear un movimiento ludita que se encargaba de romper, quemar y destrozar las máquinas porque las consideraban culpables, ¿no? Y digo, fijaos que esto ya hace más de 200 años prácticamente, en los que ya vemos que aparecían movimientos que vienen a culpar a las máquinas, a las nuevas tecnologías de la pérdida de empleo, ¿no? Desde entonces ha habido muchas nuevas revoluciones tecnológicas, incorporando nuevos robots, nuevas máquinas, y siempre ha habido pues esa reacción por parte de buena parte de los colectivos, diciendo, oye, son los culpables, por lo tanto vamos a ver cómo podemos darle la vuelta a esto, ¿no? Y siempre, y esto es importante recalcarlo, siempre que ha habido una nueva revolución tecnológica se nos ha dicho, esta es especial, esta es nueva. Esta no es como la de antes, esta no es como los telares mecánicos de la época ludita, no. Esta ya de la revolución agrícola es mucho más importante. En el año 2001, con la burbuja de las .com, se decía, joder, es que ahora con internet, esto ya es otra cosa, se van a generar mucha actividad sin empleo, esto lo va a cambiar todo. Ahora, yo diría que incluso hace ya más de 10 años nos vienen diciendo lo mismo, los robots van a aparecer y nos van a quitar los empleos. Bueno, todavía no ha ocurrido nunca esa predicción en la que los robots nos vayan a quitar todos los empleos o buena parte de los mismos. Es cierto, y hay que reconocerlo, que en un determinado espacio productivo, y por ejemplo pues el de la caja registradora, pues sí que se ve muy evidente que la incorporación de una máquina destruye un puesto de trabajo. Pero nosotros tenemos que ir más allá y ver lo que ocurre en toda la economía, porque si nos centramos en lo que ocurre en una empresa, estamos perdiendo de vista lo que ocurre en el resto de la sociedad. Y fijaos lo que ocurre. Esto, además, claramente evidenciado por multitud de estudios, que no hace falta ni recurrir a los estudios para ello, porque si yo a vosotros y vosotras os planteara aquí la siguiente reflexión, estoy seguro de que lo veríais y es una conjetura, es una intuición. Oye, hace 40 años en nuestro país es que había 10 millones de personas menos. 10 millones de personas menos. En nuestro país, en solo 100 años, en nuestro planeta hemos multiplicado por 3 el número de habitantes que hay. En muy poquitos años los habitantes se incrementan de una forma exponencial a nivel planetario, a nivel estatal, y sin embargo, las tasas de paro no han seguido esa misma proporción. De hecho, muchísimos países siguen hoy en tasas de pleno empleo prácticamente, evidentemente en nuestro país sigue una lógica muy diferente, pero en esos países la población se ha incrementado, se ha duplicado, se ha triplicado en muy poquito tiempo. Esto ya nos está diciendo algo, ¿verdad? Nos está diciendo que a pesar de que cada vez hay más gente, al menos la proporción de gente empleada se sigue manteniendo. Porque lo lógico en un proceso de robotización, mecanización, sería pensar que se están perdiendo puestos de trabajo y que si se aumenta la población, cada vez va a ser expulsada mucha más gente al desempleo. Bien, solo por esa conjetura que yo digo, intuición, ese ejercicio hipotético, ya vemos que no ocurre. Eso por un lado, ¿vale? Pero cuando nosotros vamos a los estudios es que vemos que la cantidad de puestos de trabajo y de tipos de empleo que se genera sigue aumentando, a pesar, como os estoy diciendo, de esos adelantos tecnológicos que en determinadas empresas, en determinados sectores, en determinadas ramas, destruyen empleo. Por eso no solo hay que quedarse con la destrucción de empleo que ocurre en determinadas empresas, sino también con la creación de empleo que puede estar derivada claramente de ese adelanto tecnológico, de ese proceso productivo mecanizado, ¿vale? Yo puedo poner también un ejemplo bastante torrón, pero para que se entienda. En la época del Imperio Romano, por irnos a la época clásica, irnos bastante lejos y que sea bastante evidente la comparación, pues no había brokers, no había astronautas, no había informáticos, no había ingenieros de camino o no del tipo que hay hoy día. Os podéis imaginar una multitud de empleos y profesiones que en aquella época no existían. Eso ha sido gracias al progreso tecnológico. La tecnología ha permitido que seamos capaces de hacer actividades que en aquel tiempo, en aquel momento, éramos incapaces de pensar, ¿no? Eso nos da una pista de que hoy día hay muchos más tipos de empleo que los que había antes, pero también, como se estaba comentando, también nos da la idea de que cogiéndolo todo, y no solo el tipo de trabajo, sino el número de trabajadores, también ha ido aumentando. Y os invito a ver los datos que hay de empleo. La población sigue aumentando y los datos de empleo también. Esto es importante para partir de esa premisa de, oye, a pesar de que estamos robotizando y mecanizando nuestras sociedades, por lo visto no es incompatible con la
creación de puestos de trabajo. Pero el problema que nosotros tenemos es que vivimos en un país, en un territorio, en el que hay una tasa de desempleo estructuralmente superior al del resto de los países y la percepción llega aquí sesgada. La que nosotros vemos es que se están destruyendo puestos de trabajo y lo achacamos precisamente a que haya mayor robotización, mecanización, etcétera, etcétera. Pero salgamos un poco del territorio español y veamos que en realidad lo que ocurre en otros países es algo muy diferente. Y os podría hacer yo la siguiente pregunta, que no sé hasta qué punto la sabríais responder, pero es, ¿sabéis cuáles son los países más robotizados? Y ahora sí estoy hablando de robots, no solo de adelanto tecnológico, modernización del proceso productivo, de robots. Los países que más robots tienen por trabajador en nuestro planeta. O sea, si yo hiciera esa pregunta, cuando la hago la gente se dice, pues ni idea, ¿vale? Se le suena a algún que otro tipo de país, algunos aciertan, otros no. Pero yo lo puedo decir, Corea del Sur, Singapur, Japón y Alemania, con mucha diferencia del resto, ¿vale? Luego podríamos incorporar China, está aumentando mucho, Estados Unidos de forma general, pero están bastante lejos de esos 4 que yo os he dicho, ¿vale? ¿Cuáles son las tasas de paro de esos 4 países que tienen muchos robots por cada un trabajador o cada un habitante, mejor dicho? Pleno empleo. Pleno empleo. O sea, el pleno empleo significa que unas tasas de paro inferiores al 3%, que se considera que es el desempleo voluntario, ¿no? La persona que en este momento no quiere trabajar porque quiere descansar o lo que sea. Entonces, ya solo ese dato, esa que es una evidencia empírica, que son datos, que se evidencia, nos está diciendo que no es incompatible tener muchos robots con tener a todo el mundo trabajando. Todo el mundo que quiere trabajar, trabajar, ¿no? Acorde a, por supuesto, a las reglas normales de remuneración, el empleo lógico habitual, ¿no? El de pagar, no ese trabajo invisible que realizan sobre todo las mujeres. Con eso, si queréis, podemos hablarlo luego en el debate, pero ahora mismo me estoy refiriendo al empleo convencional. Y el empleo convencional, como os digo, la evidencia nos dice que es compatible tener muchos robots con tener tasas de paro reducidas. Y aquí hay que incorporar pues esa reflexión de la que yo os hablaba al principio. Aunque en algunos espacios se pierdan en empleo por la incorporación de un robot, de una máquina, eso también tiene un impacto positivo en el resto de la economía. Significa que ese robot va a estar produciendo muchísimas más cosas, nos está liberando de trabajo, de tiempo de trabajo. Esa persona que ya no empieza ya no deja de trabajar ahí, puede empezar a realizar otro tipo de actividad, ¿vale? Y al mismo tiempo hacen nuestras economías más ricas. Nosotros tenemos más dinero en los bolsillos y entonces eso nos permite también comprar bienes y servicios producidos por gente que no estaba antes trabajando en ese tipo de producción, ¿no? Os invito a leer un artículo científico muy interesante sobre el impacto de la mecanización y robotización en regiones como la de Inglaterra y Gales, y se ve claramente algo que nosotros ya podíamos intuir sin necesidad de un estudio científico, pero es lo siguiente. Destrucción neta, es decir, cuando suman lo que han ganado en empleo y lo que han perdido, el resultado, ¿cuál es? Y es destrucción neta en actividades que son muy rutinarias, evidentemente, que son las más fácilmente sustituibles por máquinas, por robots, ¿no? Estamos hablando de agricultura, de producción fabril, de todo tipo de actividades pues, rutinarias, mecánicas, que puede ser sustituida por un robot, pero al mismo tiempo, creación neta, y muy importante, más que la destrucción neta, por eso hay cada vez más empleos, en actividades que no son fácilmente sustituibles, y yo me atrevería a decir que no son sustituibles y no lo van a ser nunca. Estoy hablando de actividades recreativas, actividades artísticas, actividades de cuidados, la educación, la sanidad, cuidados a personas, cuidados al medio ambiente, ocio, actividades culturales de todo tipo. Esas son actividades que no diríamos que son las más necesarias en términos fisiológicos, ¿vale? No las necesitamos para sobrevivir como seres humanos, o como animales, mejor dicho, pero sí las necesitamos para ser felices como seres humanos, ¿no? Entonces, esas necesidades se cubren precisamente porque cuando el robot ocupa nuestro puesto de trabajo rutinario, técnico, aburrido, que es el de hacer lo mismo siempre, tenemos más tiempo para desarrollarnos socialmente, culturalmente, cuidar a nuestros prójimos, cuidar a nuestro medio ambiente, etcétera, etcétera. Y ahora incorporo lo siguiente, muy importante, que nunca se nos debe olvidar. Vivimos en sistemas económicos capitalistas. Y eso es crucial para entender
por qué puede o no traducirse en empleo o en destrucción de empleo la incorporación de una máquina, ¿no? Y no nos olvidemos nunca de que nuestro sistema económico capitalista funciona de la siguiente forma. La riqueza está concentrada en muy pocas manos, sobre todo la riqueza productiva, la que permite producir cosas, ¿vale? Cosas y servicios, y solo se pone en marcha cuando al dueño, evidentemente, le venga bien. El dueño no va a poner en marcha su fábrica, su proceso productivo, si ve que no va a obtener beneficios. Dice, pues para esto no he metido ahí mi capital, he puesto dinero y me estoy arriesgando. Entonces, solo lo pone en marcha cuando le venga bien. Por supuesto, también solo contratará robots cuando le venga bien. Y si contrata un robot y le sobra un trabajador, pues fuera el trabajador. Entonces, desde el filtro capitalista, la incorporación de maquinaria nos fastidia a la clase trabajadora. Evidentemente, ahí hay una fuerza tendencial que es negativa para la inmensa mayoría de la población. Pero, por favor, desvinculémoslo un momento al menos de la propia dinámica humana o social, no sé cómo llamarlo, en la que si hay un robot o una máquina que hace un trabajo que nosotros antes hacíamos y que es aburrido, técnico, rutinario, etcétera, etcétera, pues mejor, ¿no? O sea, eso como premisa indiscutible, como axioma indiscutible, es mucho mejor que haya una máquina trabajando por mí y yo que pueda descansar. Porque significa que gracias al adelanto tecnológico y económico y productivo estamos haciendo que seres que no sufren ni viven como máquinas produzcan por nosotros y así nosotros podemos dedicarnos a las cosas mucho más placenteras en la vida o a hacer otro tipo de actividad. Eso per se es positivo, no lo podemos perder nunca de vista. Pero cuando metemos el filtro capitalista puede convertirse en un problema. Porque el dueño del robot va a decidir qué se va a hacer con los frutos del trabajo de ese robot o de esa máquina. Entonces, si le sobra un trabajador, va a decir, oye, pues los frutos no del robot, que está produciendo mucho más, y además en menos tiempo, etcétera, etcétera, de mejor calidad a lo mejor, para mí, que soy el dueño del robot, que soy el capitalista propietario de esa máquina, de ese robot. Y ese es nuestro problema. Eso es lo que genera destrucción de puestos de trabajo. Porque vosotros, por ejemplo, imaginad por un momento en que toda la capacidad robótica de nuestro país está socializada, está mancomunada, como lo que, está colectivizada, como lo queráis llamar. Y somos nosotros quienes decidimos qué se van a hacer con los frutos del trabajo de ese robot. Evidentemente, si lo decidimos entre todos y entre todas, no diríamos, ah, venga, que se vaya esos trabajadores al desempleo. No, nosotros diríamos, oye, pues que hagan otro tipo de actividades, o que las personas que tienen que encargarse de trabajar, porque van a tener que seguir trabajando, habrá que producir el robot, habrá que repararlo, habrá que diseñar el software, o sea que el trabajo no se acaba de ninguna de las maneras, lo repartimos entre todos y entre todas. Y aquí quiero lanzaros un ejercicio muy simple, que lo podéis hacer vosotros y vosotras en casa, muy sencillo, que es el siguiente, para que veáis hasta dónde llega el potencial de repartir el tiempo de trabajo entre toda la gente que hoy día no puede trabajar, mejor dicho, porque no encuentra un puesto de trabajo acorde a sus necesidades. Si nosotros cogemos todas las horas de trabajo oficiales, ¿vale? Estoy dejando de momento al lado pues, todo ese trabajo invisible, no remunerado, etcétera, etcétera. Si cogemos todas las horas de trabajo oficiales que se realizan en España, en este territorio, y las dividimos entre todos los trabajadores que hay, nos sale un número medio de horas trabajadas. Esa simplificación que diríamos, pues un español medio trabaja no sé cuántas horas al año, ¿vale? Eso lo podemos hacer en otros países y entonces obtenemos pues, la media de horas trabajadas por cada persona, en cada país. Bien, pues en España trabajamos muchísimo más que países como Alemania o como Holanda de media, estoy siempre hablando de promedio, ¿vale? En Grecia se trabaja incluso más que aquí, en Portugal parecido aquí, en Italia aquí. Depende, por supuesto, del alcance productivo de las economías. Pero yo propongo el siguiente ejercicio, como decía que lo podéis hacer vosotros. ¿Qué pasaría si consiguiéramos el mismo nivel de número de horas trabajadas de media para cada español que lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania? ¿Qué ocurriría? Y me estoy refiriendo, oye, pues si que de media trabajamos no sé cuántas horas de trabajo y queremos que ser como los alemanes, a mí me sobran horas de media, ¿no? Entonces se las doy, yo voy a trabajar menos y se las doy a las personas que están desempleadas. ¿Qué ocurriría si hiciéramos eso para que llegáramos a equipararnos a lo que trabaja de media un alemán o alemán? Pues lo que ocurriría es que nuestra tasa de paro bajaría automáticamente al 4,3%. Al
4,3% de un 16% que se sitúa hoy día. Solo con el reparto de horas de trabajo, para lograr que trabajemos lo mismo de media que los alemanes. O sea, no estoy hablando de creación de puestos de trabajo, solo estoy hablando de repartir las horas de trabajo que realizamos entre todos y entre todas. ¿Y qué ocurriría si hiciera lo mismo para equipararnos al nivel de los Países Bajos? Que nos faltaría gente. No tendríamos suficientes desempleados para repartir las horas de trabajo que realizamos en exceso en nuestro país. Y estoy hablando de las oficiales. Si las metemos en las extraordinarias, sobre todo en las que no se pagan, ya esto es el despiporre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.